Natalia TV. Somos familia. Bienvenidos a Natalia TV, su programa que les trae los chismes más candentes de la semana, a cargo de quienes habla Natalia Casafra. Lamento contarles que el día de hoy la dinámica será algo diferente. Hoy no hablaremos de chismes ni amparos. Ay, lo sé. Qué triste. Pero hemos priorizar un tema muy importante. El día de hoy dejaremos al lado el morbo para hablar de la primera transformación, un proceso de cambios radicales que sucedieron en nuestro Perú entre los años 1950 y 1980. Estas 4 décadas fueron marcadas por la promesa de una modernización homogeneizadora y enfrentada a la tradición. Además, son caracterizadas por el impacto de los migrantes en el sector económico y cultural, generar nuevas expectativas y posibilidades de ascenso social a las nuevas clases medias, el incremento de la educación y una revolución cultural que le dé el protagonismo al indigenismo, la música criolla y la revaloración o invención de actuales platos bandera. Algo que también fue muy importante fue el paso de una democracia letrada en 1963 a la nueva constitución que incluía a los analfabetas en 1979. Sin embargo, la democracia restaurada no supo adaptarse a los profundos cambios demográficos y socioculturales que el Perú había y estaba atravesando. Ahora sí, pasamos a la investigadora Brigitte Ganosa, quien nos explicará acerca de la transformación en el ámbito educativo, el mito de la escuela. Oportunidad, Natalia. Fue en la década de 1950 donde el acceso a la educación incrementó explosivamente. Primero, en la educación primaria causó la reducción del analfabetismo en las ciudades y el campo. Posteriormente, el auge llegó a la educación secundaria a través de la construcción de grandes unidades escolares y a la asignación de una porción del presupuesto nacional al sector educativo. El tema se volvió importante en las regiones centrales y surandinas, en donde la promesa de modernización operó mediante la reforma agraria y a la ampliación de la cobertura educativa universitaria. Ante este auge educativo en los sectores pobres y rurales, nace el mito de la educación, la idea de que lograrían la superación el proceso social a través de la educación. El papel del Estado decreció en 1970, puesto que redujo su inversión en la educación pública y carecía de capacidad para gestionar un proyecto educativo moderno y democrático. Ante esto, el sector privado durante las siguientes décadas empezó a crear universidades, principalmente en las provincias, lo que causa el incremento de estudiantes universitarios, a pasar de 30.000 en 1960 a 275.000 en 1980. Sin embargo, la creación de universidades privadas no fue acompañada de mecanismos que aseguraran la calidad académica ni a la viabilidad financiera. En otras palabras, los proyectos referentes al auge universitario no iban acorde de las expectativas de la población ni sus necesidades. Muy interesante lo que nos acaba de contar la investigadora. Ahora pasamos al tema de migración con el investigador Joaquín Garro. ¿Me creerían si les dijera que para 1940 solamente éramos 7 millones de peruanos? 3 décadas después, factores como la alta tasa de natalidad, la reducción de la tasa de mortalidad y el control de las enfermedades causaron el crecimiento explosivo de la población. Pues para 1972 ya éramos 14 millones de peruanos y para 1981 2/3 de la población vivía en la ciudad. Los jóvenes migrantes tuvieron un papel importante en la segunda mitad del siglo XX, puesto que se insertaron a los circuitos económicos y culturales y modificaron al país económica y socioculturalmente. Así, hacia la década de 1980, el Perú tenía un nuevo rostro, un Perú urbano, un Perú joven y un Perú más costeño, puesto que la población de la costa incrementó de un 24% a un 52.5%, mientras que el de la sierra disminuyó en un 63% a un 35.8%. Ahora se hablan de 2 nuevos actores, el cholo, que alude al origen provinciano y mestizo de la nueva población y a una nueva forma de sentirse peruano, y a los nuevos limeños, que vendrían a ser los hijos o los nietos de los jóvenes migrantes que vinieron a Lima en décadas pasadas. Finalmente, el proceso migratorio provocó distintas consecuencias. En primer lugar, un crecimiento caótico urbano, que se identifica a través de
la ocupación ilegal de las faldas de los ríos, de las faldas de los cerros y de las barriadas. En segundo lugar, un centralismo capitalino que se acentuó. En tercer lugar, un desequilibrio entre el crecimiento urbano caótico y un Estado que era incapaz de proveer de servicios básicos. Esto llevó a que los migrantes se valieran y confíen en sus propias fuerzas y en sus redes de paisanaje para conseguir apoyo en la ciudad. Además, las principales actividades económicas por las cuales los migrantes se insertaron al mercado son el comercio ambulatorio, la confección de ropa y la mecánica automotriz, creando así el Emporio de Gamarra o La Parada, que vendrían a ser mercados informales. Y en cuarto lugar, provocó que las dinámicas modernizadoras impulsaron un proceso de subjetivación y debilitaron las jerarquías impuestas por las colonias. Ante esto, las élites levantaron fronteras que separaban a los criollos de los andinos. Así es, la mayoría de migrantes vinieron a la capital y nos empezamos a olvidar más y más que Perú no es solamente Lima, una idea que debemos eliminar. Pasemos a la última investigadora, María Fernanda Herencia, que nos comentará acerca de las transformaciones en la religión y en la tradición. Adelante. Muchas gracias, Natalia, por la invitación. En la parte de la religión podemos encontrar diversos cambios. En primer lugar, las comunidades evangélicas y las iglesias crecen en las zonas rurales y urbanas más pobres. Estas se vuelven un espacio de solidaridad y referente de identidad para los desamparados, pobres e indígenas. En segundo lugar, surgen nuevos cultos, en las zonas donde la precariedad de las condiciones de vida llevó a muchos a la marginación. Un ejemplo de esto es la veneración a Sarita Colonia. En tercer lugar, ocurre una transformación en las fiestas costumbristas y peregrinaciones de las comunidades. Como ejemplo tenemos la expansión de la devoción del Señor de los Milagros a diferentes partes del país, la devoción de los santos a Lima, y las celebraciones como la Virgen de la Candelaria en Puno comenzaron a recibir visitantes nacionales. En la parte de las tradiciones, durante los procesos de modernización y urbanización, los peruanos las rescataron, las recrearon e inventaron nuevas para que éstas no queden en el olvido. En el caso de las artesanías, estas solían tener un fin utilitario. Sin embargo, tras ser eclipsadas por la producción industrial, se adaptaron a otro tipo de mercado como el turístico. Además, ocurren 3 revalorizaciones. La primera es la revalorización de las identidades regionales. Tomando como ejemplo la celebración del Inti Raymi, que se empezó a celebrar nuevamente a partir de 1944. La segunda es la revalorización culinaria, tomando el ejemplo del surgimiento de nuevos platos típicos que simbolizan nuestra identidad nacional, como por ejemplo la Inca Kola, el pollo a la brasa y el ceviche. Asimismo, los platos regionales salen de su lugar de origen para ser conocidos en todo el país. Y la última revalorización es la musical, que se refiere al auge y transformación de la música criolla, la difusión y renovación de la música afroperuana y el surgimiento de la chicha o cumbia peruana. Algo importante por resaltar es el rol de los medios de comunicación, los cuales adquieren una redefinición en los gustos y sentidos estéticos. Además, fue grande el impacto de la radio y la televisión, pues a través de estos la cultura andina logró masificarse y llegar a las personas alejadas. Qué interesante todo lo que nos ha comentado la investigadora Herencia. Y es así, queridos espectadores, que podemos comparar con la actualidad y darnos cuenta que la primera gran transformación no cerró la brecha socioeconómica entre ricos ni pobres, ni la geográfica entre Lima y provincias. Esa solo reveló las grandes energías y la enorme creatividad desencadenadas por los procesos de modernización y democratización social, y la incapacidad para construir un proyecto nacional que permitiera un esfuerzo de largo plazo para superar nuestros problemas ancestrales. Muchas gracias por sintonizar con nosotros el día de hoy. Nos vemos en la próxima semana. Ahora sí, resonando con los chismes y ampais que les tengo preparados. Nos vemos aquí en Natalia TV.